Bueno, pues arrancamos. Primero que nada, muchas gracias, Ana, por organizar todo esto, todo el equipo de Colombia 4.0, al ministro, etcétera. Es un placer, la verdad es que ha sido bastante impresionante vivir Bogotá, es mi primera vez acá. Como bien dijo Ana, les voy a platicar un poco de lo que hago en mi trabajo. Primero que nada, si los que no escucharon mi nombre es Daniel Tello. Les doy un poco de background de qué estudié y demás. Estudié Ingeniería Electrónica en la Ciudad de México. Y pues bueno, al final terminé haciendo software y me dediqué a eso, pues yo creo que por hobby. Bueno, y lo que yo hago acá en la Ciudad de México es trabajar para una oficina que se llama Laboratorio para la Ciudad. El Laboratorio para la Ciudad tiene esta pregunta: ¿qué sucedería si el gobierno viera más allá de la administración pública promoviendo la innovación cívica? Que bueno, es una pregunta importante porque pues siendo un gobierno se vuelve aburrido, se vuelve lento, simplemente la palabra trae malos recuerdos, ¿no? Esto sucede casi en todo el mundo. Y pues bueno, trataré de explicarles cómo nos respondimos a esta pregunta y cómo al final esta pregunta termina volcado en algo muchísimo más grande. Como bien les decía, trabajo para el Laboratorio para la Ciudad, que es un equipo de más o menos 20 personas. Y el Laboratorio para la Ciudad es el área experimental de la Ciudad de México. ¿Qué quiero decir con el área experimental? Pues bueno, somos una oficina de innovación que busca apoyar proyectos de participación ciudadana y creatividad urbana. Participación ciudadana va más orientado a cómo es que todos construimos una ciudad, ya puede ser a través de la tecnología o quizá no. Y la creatividad urbana va más allá de cómo es que vivimos la ciudad, cómo es que recuperamos el espacio público, cómo hacemos nuestra la ciudad y de nueva cuenta, ¿no? Puede ser, pues bueno, con el uso de tecnología o también no. Primero que nada me gustaría hablarles de un proyecto muy grande que tenemos que se llama Hack CDMX. Hack CDMX es el hackathon, hasta hace unos días, más bien ya no, porque hizo uno Telcel con Slim, que es muchísimo más grande y rompieron récord Guinness, pero bueno, al menos es el hackathon más grande que se ha hecho por parte del gobierno. Esto ha marcado un precedente bastante grande porque fue la primera vez que el gobierno abrió su información para permitir que cualquier persona que fuera al hackathon realizara aplicaciones móviles, realizara aplicaciones web, todo lo que se le ocurriera con el objetivo de mejorar su ciudad. Y pues bueno, esto quisimos llevarlo un poco más allá. Esto es lo que les trataba de platicar. Me atrasé un slide, pero pues es el Festival de Datos de la Ciudad de México. Más o menos se ve así. El año pasado fueron más o menos alrededor de 1000 personas tratando de buscar soluciones, tratando de buscar nuevas ideas de cómo es que mejoramos la ciudad. Y muchas veces va más allá de cómo es que llegamos a la participación ciudadana fuera del voto. Normalmente pareciera que votar es la única forma en la que podemos participar como personas dentro de una ciudad, pero muchas veces se queda corto y se queda con un mal sabor de boca. Y pues bueno, al final le damos un espacio a los jóvenes, les damos un espacio a mí, me incluyo, para cambiar la ciudad. Y es en el momento en donde te pones tal cual las manos sobre la masa, creas productos, creas tecnología con el objetivo de mejorar tu ciudad. Todo esto fue gracias a Laboratorio de Datos, que es nuestro repositorio, es nuestra página web en donde tenemos toda la información que el gobierno liberó en esta ocasión. La URL está ahí, datos.labcd.mx. ¿Qué pueden encontrar ahí? Imagínense que pueden encontrar toda la natalidad y mortalidad por zonas, que en este caso son como barrios, en la Ciudad de México. ¿Y qué te puede permitir esto? Te puede permitir hacer análisis, de ver dónde nace más gente, te puede permitir análisis, a lo mejor si tú tienes una empresa que provee un servicio de emergencia o un servicio de salud, pues entonces vas allá más hacia la mortalidad, ¿no? ¿Dónde está tu mercado? Ese es el poder que te permite la información abierta que el gobierno provee. Hace poco estaba platicando también con uno de los speakers y platicábamos de qué sucede si el gobierno abre la información del tráfico en la ciudad. Entonces esto te podría también permitir crear aplicaciones que te permitan darle una mejor ruta a la gente que está manejando y tomando para que pueda tomar mejores decisiones. Un ejemplo de qué es lo que se hace es esta aplicación móvil que se llama Mi Policía. El problema en la ciudad, como bien saben, también tiene cierto grado de índice de criminalidad. Y pues bueno, la Secretaría de Seguridad Pública, que en este caso sería como el Ministerio de Seguridad
acá supongo, vino con esta idea de generar una aplicación que en algún punto gente en Estados Unidos y demás le llaman el Uber de la policía. Y el chiste es que cuando tú seleccionas el botón de emergencia, llama como automáticamente al 066 y te ubica a la policía o a la patrulla más cercana a ti. Entonces esto redujo el tiempo en el que tú obtienes un servicio de emergencia por parte de la policía. Y en menos de 5 minutos tú ya tienes una policía que te está atendiendo. Y esto mismo también aplica para el momento en donde, pues esperemos que no, toquemos madera, alguien se accidenta y demás. La primera persona que responde a esta emergencia es una patrulla. Y pues bueno, como pueden ver, la verdad es que no es muy amigable. La primera versión pues fue este primer intento de ver qué sucedía si se abría a la ciudadanía un nuevo método de acercarse a la policía, porque pues, normalmente es algo delicado, no se puede permitir como hacer llamadas, porque si hace una llamada de broma, entonces al final pues probablemente no vayan a atender a otra emergencia. Y pues bueno, la aplicación de Mi Policía fue la primera vez que el gobierno de la Ciudad de México abrió el código fuente de una aplicación. ¿Y qué es lo que resultó de esto? Una mejor versión, más bonita, más actualizada, con todo lo que necesitas para atender una emergencia en caso de que lo necesites. Anteriormente tenías que picar emergencia, tenías que picar tu cuadrante, tenías que picar llamar, y la segunda versión lo único que tenías que hacer es abrir la aplicación y marcar emergencia. Se redujo de 3-4 pasos a un paso. Y eso es lo que sucede cuando tú dejas que la gente innove y que te dé buenas ideas, porque pues como bien saben a veces pues mejor tienes que poner manos a la obra, ¿no? Pero bueno, eso solo es un ejemplo de qué es lo que se puede lograr si de cierta manera el gobierno tiene cierta voluntad de abrir un espacio y también si ustedes tienen las ganas de colaborar. Pero bien, no. Regresando al tema principal de lo que vine a hablarles, es este proyecto que se llama Mapatón, que para esto creo que me gustaría primero ponerles este video que usamos de propaganda para explicar qué es, y posteriormente entraré en los detalles de qué es. El sistema de transporte público concesionado de la Ciudad de México es uno de los más grandes del mundo. Más de 1,500 recorridos diversos. 14 millones de viajes se realizan todos los días. Hay 30,000 autobuses, microbuses y vagonetas en la ciudad. Necesitamos información actualizada y abierta de nuestro sistema de transporte. Entre todos podemos generarla. Mapatón CDMX es un esfuerzo que generará una base de datos abiertos de los recorridos de microbús, autobús y vagoneta de la Ciudad de México a partir del juego y la colaboración ciudadana. El juego de Mapatón CDMX consiste en mapear rutas de transporte público concesionado de principio a fin para sumar puntos. Podrás jugar individualmente o en equipo. Habrá una bolsa de 170,000 pesos entre premios en efectivo y dispositivos electrónicos para los mapeadores más activos. Pero lo más importante, la Ciudad de México tendrá una base de datos de su sistema de transporte público concesionado, uno de los más grandes del mundo. Mapatón CDMX, primer maratón de mapeo colectivo en la Ciudad de México. Sé parte de esta historia de ciudad. El sistema de transporte público. Bueno, eso en 2 minutos es lo que es Mapatón, pero entraré en detalles. Como bien más o menos explican al principio, pues nuestro sistema es bastante grande. Imagínense que somos alrededor de 13 millones de personas viviendo dentro de la ciudad, pero pues no solamente es la ciudad, en este caso ya es la megalópolis, lo que le empezaron a llamar, y más o menos somos como 22 personas en un área que es más o menos la misma que Bogotá. Entonces creo que es más o menos como 2 veces Bogotá viviendo en el espacio de Bogotá. ¿Y esto qué te lleva? Pues te lleva a grandes dimensiones, de cierta manera a grandes retos. Como bien mencionan, más o menos hay alrededor de 20,000 minibuses que por ahí me decían que eran, no sé si como vagonetas, ya se me olvidó el nombre. Pero bueno, más o menos vieron en el video cómo es, que no es ese tamaño intermedio entre una vagoneta, que es como un shuttle, y un autobús grande que es por alrededor de 50 personas. Ese es como ese intermedio. Como un colectivo, ya me dijeron la palabra. Y bueno, la escala va que hay 14 millones de viajes al día. Es más o menos mover, si no mal recuerdo, como 3 veces Chicago en un día. Entonces es bastante alentador y bastante pues, complejo. ¿Y qué sucedía? ¿Qué nos dimos cuenta? Que el sistema de transporte pues, es ineficiente, nada efectivo, es un dolor de cabeza, muchas veces
quizá no llega a donde tú vives y pues bueno, como siempre no hay soluciones fáciles o simples, porque no tienes información, no tienes cómo analizarlo y si no sabes cuál es tu problema, pues mucho menos vas a saber cómo solucionarlo. Y bueno, y la información que tenía gobierno, al final que pues bueno, también somos una dependencia y tenemos errores, la información era completa y no existía, porque durante un tiempo el gobierno empezó a dar concesiones y perdió el control de, pues bueno, al final ya tienes 30,000 autobuses allá afuera. Y bueno, ¿qué se nos ocurrió a nosotros? Se nos ocurrió utilizar una aplicación móvil. Y aquí me gustaría hacer como un preámbulo porque nos preguntan siempre, ¿por qué una aplicación móvil? ¿Por qué no mejor le compraron GPS a los autobuses y ya lo solucionan? ¿O por qué no obligaron a los transportistas a darles información, etcétera, ¿no? Creo que va más allá. Por ejemplo, si multiplicamos la cantidad de dinero por 30,000 autobuses, por ejemplo, si un módulo GPS te vale $5 y después tienes que pagarle a desarrolladores y demás, se te va el dinero y se te va la bolsa. Y bueno, mi oficina es pequeña, no tenemos tanto presupuesto y pues bueno, también poder obligar a los transportistas pues te va a terminar en una marcha, en una manifestación y bueno, esa historia ya se la saben. Entonces dijimos, ok, pues hagamos esta aplicación móvil que al final termina siendo una herramienta de crowdsourcing ciudadano y pues bueno, al final, como bien les decía, pues el gobierno se vuelve aburrido muchas veces, entonces se nos ocurrió hacer ponerle un componente de gamification, entonces se vuelve algo así como, no me gustaría decirlo, pero ya lo voy a decir, como el Pokémon Go del transporte público. Y pues bueno, al final, ¿qué nos permitió la aplicación? Recopilar toda la información de los puntos GPS de los autobuses y también toda la metadata alrededor. Por ejemplo, el nombre de las estaciones, del nombre del origen, nombre del destino. Y también, como se fijaron, si ven en la cuarta imagen, los autobuses en la Ciudad de México tienen un letrero que más o menos te dice por dónde va, pero no exactamente. Y el problema es que los conductores toman decisiones en tiempo real. Tiempo real me refiero a si hay una manifestación, si hay mucho tráfico, el conductor decide desviarse y ya no se fue por el camino que a lo mejor tú estabas acostumbrado. ¿Y qué sucede con esto? Muchas veces pues pareciera que es ineficiente. Por ahí tuve alguna charla con gente experta en la materia, pero pareciera que es un problema, pero si lo empezamos a pensar, probablemente es demasiado eficiente porque el transportista ya sabe en qué momentos tiene que desviarse, a qué hora del día y etcétera, ¿no? Entonces aquí hay información muy valiosa de cómo moverse en la ciudad. ¿Y cómo sucedía? Porque recopilar la información de la gente, de tus usuarios, no es sencillo. No es sencillo porque todos cometemos errores. Cuando tú escribes un mensaje en WhatsApp, siempre pasa que te escribes con typos, te equivocas, se lo mandas a la persona equivocada y demás. Es algo que, sea la aplicación que ustedes escriban, que creen, tienen que esperar a que cualquier tipo de usuario va a entrar, le va a mover, casi la va a destruir y demás. Entonces, ¿qué sucedió aquí? El usuario descargaba la aplicación, se registraba y se le permitía dos cosas, formar un equipo o jugar en solitario. Después de esto, era obligatorio tomar una foto enfrente del autobús. ¿Y con esto con qué nos cercioramos? Una, que teníamos la información de los letreros que estaban enfrente del camión, y la segunda es que los usuarios estaban diciendo la verdad. Si digamos el usuario me está diciendo que va de Corferias a X hotel, entonces toma la foto del autobús y nos cercioramos de que está diciendo la verdad, porque ahí debería decir Corferias. Entonces son como estas pequeñas tácticas que tomas para también recolectar la información, y si el usuario se equivoca al momento de escribir, tú puedes verificar y decir, el usuario dijo la verdad, y sobre todo es un juego y la gente también empieza como a tratar de hacer trampa, entonces también evitas que hagan trampa. Y bueno, y también había pues esta sección en donde podías ver pues, el juego en tiempo real, cuántos puntos iban generando y etcétera. Ahorita les platico sobre eso. ¿Qué es lo importante acá? ¿Por qué funcionó el crowdsourcing en esta aplicación? Y ¿por qué deberían tener cuidado al momento de tratar de que sus usuarios les den información a ustedes? Acá Mapatón tenía un objetivo claro, era transparente y sobre todo lo que tenía de objetivo era construir un mejor transporte. Entonces, ¿qué sucede por ejemplo con Pokémon Go? Tienes un objetivo claro, subir de nivel, conquistar gimnasios y listo, ¿no? Acá era tal cual, mapear rutas, conseguir toda la información de por dónde se va y ya estabas. Y bueno, aquí tuvimos todavía un grado de complejidad más grande porque la gente no confía en su gobierno. Eso ya, pues bueno, es mundial, eso sucede. Entonces nos enfoquemos en mantener la confianza en el momento de que lo haces transparente. Toda la información era open source, perdón, toda
la parte del dashboard, etcétera, era open source, toda la información que se generaba era open data. Entonces, en tiempo real, si tú generabas un mapeo, tú podías revisar en tiempo real quién lo estaba mapeando, cómo lo estaba mapeando, qué información introducía. Entonces, esto te da confianza. Si tú liberas toda la información, cualquiera hace una pequeña auditoría y ve, oye, estás haciendo trampa, ¿no? Y demás. ¿Y cómo mantienes el interés en el gamification? No solo se trata de decirle a los ciudadanos, hey, pues ayúdame, ¿no? Quiero construir esto. Pues al final dices, pues no es mi problema, no quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes el interés y cómo es que haces que tus usuarios regresen para que te ayuden a mapear otras zonas de la ciudad y demás? Entonces lo hicimos a través de diferentes mecanismos. La competencia 1 a 1, que era de 1 a 1 y de 1 versus N, y esto venía alrededor de cuando tú generabas un equipo. Tú puedes concursar solo, pero probablemente ibas a tener muy pocas probabilidades de ganar porque pues, eres tú solo mapeando 30,000 autobuses, o te podías aliar con tus amigos, formabas un equipo, digamos, de 10 personas y entre todos empezaban a mapear. Y aquí lo importante es que todos los puntos de todas las personas se unía a una sola bolsa. Entonces, pues ya al final tenías una flotilla de 10 personas que al final, si generaban 5,000 puntos al día, tenías una ventaja muy grande. Que eso es la colaboración. El segundo punto. El tercero es que tenías recompensas y premios. Para que gamification funcione, tienes un core muy grande de que tienes que darle un feedback al usuario. Si ellos no reciben un beneficio, si ellos no reciben una respuesta, como esas aplicaciones, por ejemplo, de fitness, en donde tú ganas medallas. Si corres 5 millas o 5 kilómetros, alcanzas el nivel 1, ¿no? Entonces, bueno, ya alcancé el nivel 1. Entonces, el siguiente paso es el nivel 2. Tienes esta recompensa y tienes pues esta forma de alentar a los usuarios a que continúen. Y el tablero de puntaje, que bueno, pues ya hablé. Y bueno, ¿cómo funcionó todo el sistema de gamification? Les voy a explicar un poco. Se añadieron algoritmos que te calculaban a manera de una balanza y a manera de qué tanto tiempo invertías el puntaje. Y aquí fue importante porque no puedes jugar con el tiempo de las personas, ¿no? Tienes que hacerlos valer. Entonces aquí lo que hacíamos era darle cierto puntaje a las personas en base a la distancia que recorrían y al tiempo en el que estaban, ¿no? Me han contado varias veces que acá también sufren del tráfico. Entonces no es lo mismo darle 1,000 puntos a una persona que pasó 30 minutos en un autobús versus darle 30,000 puntos a una persona que pasó media hora, ¿no? Eso es lo justo. La segunda es, normalmente cuando tú tienes una rutina, se vuelve muy común que, por ejemplo, en este caso en Mapatón, que la gente empiece a mapear el sur o empiece a mapear su trayecto de ida y regreso de su trabajo, porque es lo más sencillo. Entonces tú para poder construir toda la base de datos tienes que alentar a los usuarios que salgan de su zona de confort. Y aquí como lo logramos más o menos como se ve en la imagen, dándole prioridad a las bases. Y aquí como nos orientamos, lo que hicimos fue a las estaciones muchísimo más grandes, que son estos centros de transferencia modal en donde tú puedes cambiar entre metro, entre Transmilenio, en este caso con ustedes, o vagonetas, tenían más prioridad porque ahí es donde llegan todos los autobuses o todas las vagonetas o hay más gente sobre todo. Entonces no era lo mismo mapear una zona o una estación que tenía el porcentaje de 1 contra 4, tu tiempo iba a valer por 4. Entonces así más o menos tú vas jugando con tus usuarios, pero más o menos tú los vas distribuyendo y les vas diciendo, mira, ahora vete por acá. Si te hace falta el sur, entonces mueves toda la prioridad al sur y toda la gente se va a ir a mapear el sur con tal de conseguir más puntos. Y bueno, si también su aplicación móvil busca también hacer algo así, tienen que pensar en esto. ¿Cómo es que lo vuelven dinámico? ¿Cómo es que cambia? Y de hecho también Pokémon Go hace poco lo hizo, ¿no? Porque de repente juega con la dificultad. Hay varias actualizaciones en las que los hace más difícil, la gente se frustra, ven que no funciona. Entonces, ok, actualizamos y lo volvemos más fácil, ¿no? Entonces ya la gente regresa, la gente sigue jugando. Más o menos sí lo mismo. Y bueno, ¿en qué termina? Acá está nuestro jefe de gobierno recibiendo por primera vez una USB con toda la información del transporte público. Y aquí lo importante es que todos construimos esa información. No se vuelve como esta onda de el gobierno lo hace mal, etcétera. No, todos lo construyen juntos. Más o menos, ¿qué fue? Mapatón en números. Logramos que 4,000 usuarios en 2 semanas se registraran y jugaran el juego. Logramos que 4,123 rutas se mapearan, que más o menos corresponde al 80% de las rutas del transporte, y se formaron 753 equipos. Y al final, ¿en qué termina? Termina en esto, de no tener nada a tener todas las rutas mapeadas. Y pues bueno, al final termina bastante impresionante, porque es como estas arterias de la ciudad, ¿no? Ves cómo funciona, te das una idea de cómo es que puedes mejorarlo. Y lo interesante aquí, que no sabíamos, que también descubrimos, es que muchas rutas del transporte iban a otros estados.
Y acá también las conclusiones interesantes que sacamos después de analizar un poco la información, por ejemplo, es que había mucha gente que iba de Veracruz, que es un estado en el más o menos noroeste de la ciudad, únicamente para tener servicios de salud en la Ciudad de México. Entonces se creó esta nueva ruta de la Ciudad de México a Veracruz, únicamente para esta gente que buscaba ir por un servicio en este hospital. Y bueno, ¿eso también de qué te habla? Por ahí también he leído muchas veces que el transporte público habla de la calidad de vida en una ciudad, y pues al final se termina traduciendo en eso, ¿no? Probablemente en Veracruz, no sé si es porque no haya la especialidad o lo que sea, pero te empieza a aventar focos rojos, ¿no? ¿Por qué la gente se está moviendo de Veracruz a la Ciudad de México? Entonces ya sacas conclusiones. Y bueno, eso es Mapatón, pero también me gustaría hablarles de otros proyectos. Y al final, ¿qué te permite este cambio de cultura? ¿Qué te permite exigir al gobierno permitirte participar? La primera aplicación que me gustaría hablarles, y de hecho esta es una aplicación web, pero también se adapta a móvil, se llama Verifícalo.mx. Verifícalo.mx es una aplicación que te permite reunir toda la información de tus derechos y obligaciones como automovilista. En la Ciudad de México, antes de Verifícalo, tenías que consultar alrededor de 5 o 6 páginas web con un laberinto dentro de las páginas para poder encontrar la información y saber si tenías multas, saber si tenías que pagar tus impuestos, etc. La verdad no sé cómo funciona acá, pero en la Ciudad de México es así. Esta es la segunda versión que en algún punto queremos lanzar muy pronto. Y al final termina todo volcado sobre una misma página. Lo único que tienes que es poner tu placa, lo vuelves así de sencillo. Pones tu número de placa y lo que hace la aplicación es ir a varias dependencias de gobierno, consumir sus APIs y traerte toda la información. Y aquí lo importante también es cómo es que condensas esa información. En la Ciudad de México tenemos algo que se llama verificación ambiental, que también es muy tediosa y muy aburrida. Y también es compleja. La verdad es que también pasamos por una crisis ambiental y cambiaron las reglas y nadie entendía cómo es que lo podías hacer. Entonces aquí es donde te hace clic y puedes rápidamente encontrar soluciones, porque acá lo que sucede es que tú puedes dar la solución. Tú como ciudadano te puedes meter a las páginas del gobierno, condensar toda esa información y mostrarle en una sola página. Al final lo que sucede acá es que tras varias preguntas muy simples, por ejemplo, si tu automóvil es nuevo, si estaba en otro estado, si tienes multas, etcétera, te va diciendo paso a paso todos los pasos que tienes que ir siguiendo para poder verificar y ponerte en regla. Otro proyecto que nos gusta también platicar es el tema de la Constitución. No sé si por ahí les haya llegado la noticia que la Ciudad de México, en este caso antes Distrito Federal o DF como le llamaban, cambió su nombre, ahora somos Ciudad de México. Pero también pasamos por un momento bastante importante en la ciudad, porque es la primera vez también que se construye una constitución en las últimas décadas, yo creo. ¿Y qué sucedió aquí? Construimos una plataforma para que la gente pudiera conocer y pudiera comentar el proyecto de constitución. Y es aquí donde también entra cómo es que tú puedes acercar a la ciudadanía estos procesos aburridos, largos, etcétera, ¿no? Documentos que nadie entiende, que están legales y que por ahí piensas que tienen ciertos trucos, ¿no? Aquí lo que sucedía es eso, ¿no? Poderle proveer a la ciudadanía una forma de participar. Y aquí lo que sucedió es, primero, generamos, antes de nada de que empezara todo lo de la Constitución, se creó una encuesta. Le preguntamos a todos qué es lo que le gustaría que fuera la Ciudad de México tras ciertas preguntas. Primero es, 3 palabras que te vengan a la mente, palabras negativas que te vengan a la mente con el nombre de Ciudad de México. Y por ahí venía corrupción, calidad del aire, o sea, contaminación, tráfico. Entonces, eso te va arrojando también estos puntos en donde son oportunidades, donde el gobierno no puede actuar y se vuelve más flojo. Son oportunidades de negocio que al final, si ustedes quieren construir una aplicación, ustedes es muy fácil detectar que ahí pueden entrar como un sustituto a lo que el gobierno provee. La segunda fue, ya que se publicó, la gente podía comentar la Constitución, podía retroalimentarla, y eso es lo que es. La tercera, y por ahí me contaron que también está un poco árido el tema con las aplicaciones de transporte privado acá, como Uber, Cabify, en este caso también Easy Taxi. Tuvimos un proyecto que se llama Debate Digital CDMX, cuyo objetivo fue permitir a los ciudadanos decidir qué es lo que iba a suceder con la regulación de Uber. Y en este caso, lo que sucedió en la Ciudad de México es que había 2 hashtags. Uber se queda, Uber se va. Entonces, ya se imaginarán lo árido que fue. Fue tal cual
una conversación polarizada entre es blanco o es negro, ¿no? Pero muchas veces eso también como desarrollador, y que por ahí al principio en la mañana le preguntaban a Michael que cómo es que te enfrentas a estos retos en donde un framework legal puede más o menos afectar a tu aplicación, ¿no? Y aquí lo que sucede es eso, ¿no? Cómo es que te vuelves parte de esta ciudad y cómo es que te vuelves más receptivo a estas nuevas innovaciones, a estas nuevas soluciones. Lo que sucedió volcado en debate fue este dashboard en donde tenían el streaming en vivo del debate, en donde se invitó a las personas que tomaban decisiones de estas aplicaciones de transporte privado y a los taxistas. Y aquí fue el objetivo de recolectar qué es lo que es importante, qué es lo que queremos regular y de qué se trata este tema. Y bueno, también aquí tiene una componente bastante grande de transparencia, porque no falta como de, está orquestado y ya se arreglaron por debajo del agua, ¿no? Muchas veces lo he escuchado en muchas partes del mundo. Entonces aquí lo que nos dimos a la tarea es poner el feed de Twitter sin censura, que todos hablen lo que tengan que hablar, todos tienen oportunidad. Y también tuvimos encuestas en vivo y en tiempo real para recoger esta percepción y recoger qué es lo que la ciudadanía quería. Después de esto, se crearon toda una serie de mesas de trabajo en donde expertos en la materia discutieron los temas más importantes, y después de eso se abrió a la ciudadanía estos documentos, estas recomendaciones. Y al final terminó en una recomendación al jefe de gobierno de, ok, la ciudadanía está diciendo que deberías de hacer esto. Lo toma en cuenta y bueno, al final termina en la regulación. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Ahora, entonces ahora hagamos preguntas. ¿Ya? Ok. ¿Alguien tiene preguntas que le quisieran hacer a Daniel? Yo tengo una que... ¡Ay, qué bueno! Sí, empiecen ustedes, yo voy después. En tu empresa, ¿qué tipo de metodología utilizaron para darle la gamificación que le dieron al problema de la aplicación de Mapatón? Aquí lo que nos dimos a la tarea es a diseñar qué es lo que queríamos que los ciudadanos nos entregaran. En este caso fue, por ejemplo, lo más importante que queríamos, la información mínima, era los puntos GPS de todos los trazos y la foto del camión. Entonces tú partes de ahí, yo creo que es de lo mínimo, eso es lo que más vale. A partir de ahí empezamos a generar como capas encima. No sé si es una metodología, no sé si exista, creo que más bien nos dimos a la tarea de decir qué es lo lógico. Y digamos que se hicieron ahí ecuaciones matemáticas que al final se tradujeron en código, que ponderaban y le ponían cierto límite a la puntuación que se tenía. Si más o menos teníamos una idea, por ejemplo, que tenemos 2000 rutas, tu límite tiene que estar por ahí. Entonces, más o menos también calculamos la velocidad promedio en la Ciudad de México, que está por ahí de los, si no mal recuerdo, 14 kilómetros por hora. Entonces nos empezamos a hacer ideas hipotéticas de cuántos puntos se podían generar de un extremo a otro, dentro de la ciudad y con tráfico, sin tráfico. Entonces esto tienes que balancearlo en tus ecuaciones que están traducidas en el código para que no haya como estos huecos o estos trucos en donde encuentras un glitch que si te vas a una base que vale 5x y de pronto te tomas un trayecto de la Ciudad de México a Veracruz y le pides, a lo mejor te arreglas con el transportista, le das 100 pesos y le dices vete lento, ¿no? Ahí lo que se dio fue eso, que las ecuaciones matemáticas se iban adaptando y sobre todo también se iban adaptando conforme a la gente iba mapeando. La primera vez que se mapeaba se ponderaba esa puntuación, digamos, por 2x, pero conforme eso iba sucediendo la ecuación era logarítmica, por lo cual se iba decreciendo, ¿no? Más o menos por ahí va. Todas las ecuaciones también, lo importante acá fue que fueron abiertas, entonces también no había truco, no era como que de pronto la aplicación también, ¿no? Encontraras cierto glitch o trataras de poner puntos, inyectar puntos GPS. Todo esto fue muy cuidado y nos dimos cuenta de muchas cosas y al final, pues, afortunadamente no pasó nada porque nos dimos cuenta de todo, pero más o menos va por ahí. Más o menos va por donde les dije al principio. Tienes que esperar a cualquier tipo de usuario que vaya a tratar como de
arreglar cosillas por ahí. Buenas. El segundo proyecto que mostraste es que era el de la placa, que colocabas la placa y te da la información de que si tenías algún... Ese es verifícalo. Mi pregunta es, ¿qué dificultad, qué tan difícil fue consumir las APIs de las dependencias del gobierno? O sea, ¿eran abiertas esas APIs o tuviste que pedir algún permiso del gobierno para poder acceder a ellas? Sí, aquí lo que sucedió es que mi oficina siguió una estrategia de gobierno abierto en el cual ayudó, por ejemplo, al Ministerio de Movilidad, o no sé cómo le llamen acá, a abrir esa información. Entonces, los ciudadanos consultaban directamente la base de datos de ese ministerio. No tiene ningún costo, están bajo un licenciamiento libre. Lo que sí no está abierto es el código, o sea, cierta parte del código está abierto, pero pues como bien sabes, tenemos que cuidar la seguridad y la parte de conexión con la base de datos, etcétera, está privado. Pero de hecho, muchas aplicaciones después de esto surgieron. Lo que te permite también que el gobierno abra sus APIs es que, por ejemplo, hay una que me gusta mucho que se llama Autochilango, que el modelo de negocios que ellos encontraron es que ellos llevan tu automóvil a la verificación vehicular, la verificación ambiental, y tú no tienes que hacer nada, ellos lo llevan por ti. Y entonces empiezan a encontrar estos nuevos mercados en donde la gente, estos cuates sabían que ese proceso es aburrido y que les toma tiempo y que la gente trabaja y que no puede ir a hacerlo. Entonces lo que hacen es como también el Uber de la verificación vehicular. Van por tu automóvil, lo llevan a verificar, etcétera. Y lo que ellos consumen es alertas al usuario. Hey, tu verificación está por vencer. Hey, tienes una multa. Hey, tu automóvil se fue al corralón, al depósito. Entonces estas APIs están abiertas, la gente los consulta y lo que permite es que tú puedas generar tus aplicaciones sobre esas APIs. Buenas. Amigo, ¿qué motor utilizaste para el almacenamiento de los datos? Disculpa, ¿puedes repetir? ¿Qué motor utilizaste? ¿Relacional, no relacional? Para el mapeo de la ciudad. No relacional. No relacional. Sí. Ahora, una cosa. Tú dijiste que había en una ocasión donde las personas de cierta zona tendían hacia otra. O sea, ¿eso lo diste por tendencia o calculabas alguna variable? Lo que hicimos fue más o menos mapear como un heat map de dónde la gente estaba empezando a mapear y hacia dónde iba. Entonces fue más visual. La verdad es que esto se llevó a cabo en 2 semanas, entonces tenías que ser reactivo, no tenías momento para analizar. Entonces fue más como un poco de ir viendo hacia dónde se mueven tus usuarios y si por ejemplo el heat map estaba hacia el sur, lo que hicimos es mover las bases prioritarias, las que tenían más puntos, hacia el norte. Entonces vimos más o menos cómo el heat map se iba moviendo hacia arriba y eso es lo que logró que se fuera homogenizando. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí. No, es que honestamente pensé que habías utilizado alguna base de patrones por referenciación de grafo. No, creo que más allá de eso, el objetivo fue crear la información, no se tenía nada. Y después de eso venían todos los análisis. Hay mucha gente que descargó la información, empezó a hacer análisis y sí tienen patrones o descubrieron patrones de cómo es que la gente se mueve, a qué hora del día se mueve y etcétera. Pero eso fue después, ya tienes la información y después ya la analizas. Porque al final lo que nosotros buscamos era publicarlo y permitir que cualquiera hiciera lo que quisiera con la información. Buenos días. Yo tengo 2 preguntas. Una es, ¿qué tipo de usuarios son los que utilizaron la aplicación? O sea, si era solamente personas que tenían vehículo propio o utilizaban el sistema de transporte en México, como eso, y ya te digo la siguiente. No, lo que nosotros nos enfocamos fue en jóvenes. Y aquí teníamos, tu mercado se va reduciendo, ¿no? Por llamarle un mercado. El primero es que tienen que tener un smartphone para poder descargar la aplicación. La segunda fue que la aplicación la desarrollamos para Android porque teníamos poco tiempo y el mercado más grande en México en cuanto a smartphones es Android. Entonces ya se reduce tu mercado más o menos como en un 30%. Después de eso es quién tiene el tiempo para hacerlo, ¿no? Y también a quién le interesa.
Entonces, quien tiene el tiempo son estudiantes. Alguien que trabaja muy difícilmente va a tomarse el tiempo de, durante todo el día, ir a mapear los camiones. Y ese fue nuestro mercado. Gente me atrevería a decir, entre 15 y 28 años, más o menos, 25. Bien, y la siguiente pregunta es, según estos resultados, ¿sí?, ¿para qué me sirve Mapatón? ¿Sí? Si se implementan políticas a nivel gubernamental en México, o sea, ¿qué otras cosas querían registrar a partir de Mapatón? Sí, ese es solo el comienzo. Hay mucho trabajo por hacer y primero que nada lo que permite abrir esa información es, por ejemplo, permitir aplicaciones como Google Maps, Citymapper, aplicaciones que te trazan la ruta del punto A al punto B, aprovechar esta información. Dado que no se tenía, si tú antes querías buscar, yo voy de Corferias a tal lugar, lo único que te daba era el Transmilenio, información de Transmilenio, automóvil y ya, ¿no? Y lo que sucedió ahora con esto es que también te da la información de qué camiones debes tomar. Y aquí donde se ve beneficiados las personas que utilizan esas aplicaciones y tomas mejores decisiones en cómo moverte. Esa es la segunda. La tercera, relacionada a política pública. Estamos pasando por un momento de transición porque se acaba de publicar una nueva reforma a la movilidad en la ciudad, en donde el peatón es la prioridad. Y esa ley dice que se tiene que construir un sistema, una base de datos o un sistema central de transporte público. Toda la información del transporte público en la ciudad tiene que estar depositada en un solo lugar para que pueda ser analizado para políticas públicas. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para poder abonar con una moneda a ese sistema. Y al final, cuando tú ya tienes toda la información, para poder planear bien, tienes que saber cómo se comporta. Y aquí te doy un ejemplo claro. Si el gobierno ahora se pusiera a eliminar todas esas rutas, ¿a quién afectas primero? Pues es a la gente que va a trabajar, ¿no? Y no te puedes tomar a la ligera de desaparecer rutas. La segunda, si por ejemplo creas carriles confinados para autobuses más grandes y eliminas esos camiones, lo que sucede es que ya van a ser, quizá, habrá que analizarlo bien, pero puede ser que sean menos eficientes. Y aquí el problema es que es un sistema vivo. La gente toma decisiones en tiempo real, es muchísimo mejor que una computadora muchas veces, ¿no? Porque tú ya tienes esa sensación de qué va a suceder, dónde va a haber esta marcha. A esta hora yo ya sé que si yo me meto por esta calle va a ser más fácil. Y aquí lo que sucede muchas veces en México, en la Ciudad de México, es que Waze te mete por callejones raros. Muchas veces su algoritmo es muy raro, ¿no? Y creo que ahí es donde también estarías afectando a la calidad del tiempo que te toma llegar del punto A al punto B. Entonces, si más bien se piensa desde la información hacia política pública y no desde política pública a la información, siento que se puede llegar a soluciones muchísimo más eficientes. ¿Han pensado hacer este mismo experimento o esta misma Mapatón con vehículos para verificar las rutas de la ciudad donde más tráfico hay? Tal cual nosotros, como gobierno de la ciudad, no tenemos como injerencia en otros estados, pero ya otros estados empezaron a hacerlo en la Ciudad de México, en México. Por ejemplo, Veracruz es uno de ellos, ya empezaron su propio Mapatón. Y también otras ciudades nos han contactado para ver la manera en que podemos colaborar y sobre todo poder adaptar esta solución a otras ciudades, porque pues todas las ciudades son diferentes, se comportan de manera diferente. A lo mejor la gente está más dispuesta a colaborar, a lo mejor no. A lo mejor los incentivos sí pueden ser pequeños premios, a lo mejor no. Entonces, como solución tecnológica, que creo que es lo que se piensa al final, sí está abierto y se puede utilizar en otras ciudades, pero creo que va más allá. Se tiene que pensar como en la estrategia de cómo es que convences a que te ayuden. Bueno, yo tenía una pregunta sobre la Constitución, que es decir, se me hace increíble uno ver un caso en el cual la Constitución fue creada con los comentarios de los usuarios. ¿Han habido cambios? O sea, ¿se han implementado nuevas políticas basadas en todos los comentarios de las personas? Aquí el proceso fue, el jefe de gobierno llama a alrededor de 30 personas, si mal recuerdo, para ayudarle a redactar el primer borrador de lo que sería la Constitución. Aquí lo que sucede es que estos 30 personas son expertos en diferentes temas, en temas de género, igualdad, derechos humanos, transporte, bla, 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 ¿no?
Y aquí lo que sucedió es que toda la información que recolectamos de las encuestas fue un insumo para ellos de saber qué es lo que es importante para todos. Porque muchas veces, si te cierras a esta caja, tienes esta percepción de que, no, pues el transporte va bien, ¿no? Pero pues puede ser porque tú te viajas en Uber todos los días, ¿no? Por decir algo. No es lo que todos viven. Eso es lo que el primer insumo que tienes que abrir los ojos a estas personas que van a redactar. Una vez que se redacta este borrador, el jefe de gobierno lo presenta. Entonces ahorita estamos en ese proceso. El jefe de gobierno acaba de presentar el primer borrador, por ahí el Congreso lo aprueba, bla, 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 y se crea como un grupo que se llama constituyente. Y entonces ahorita estamos en el proceso en donde estamos abiertos a que la gente comente el borrador para que al final ya se promulgue lo que sería la Constitución. Entonces apenas vamos en esa transición, como que no te puede dar como ya la conclusión de qué sucedió y cómo terminó todo, hasta que ya pasen yo creo que un mes más o menos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces antes de darle un aplauso a Daniel, quiero contarles qué viene esta tarde. Vamos a tener al SENA, que nos va a hablar de casos de éxito que son inspiradores. Vamos a tener una charla corta de Huawei, que nos va a contar cómo su tecnología sirve para móvil. Y después tenemos a Wenji Kae, que es la persona que les he mencionado desde la mañana, que nos va a hablar de cómo transformar su idea a un caso de negocios. Ella tiene mucha experiencia armando compañías en Colombia específicamente. Entonces va a ser pues, una charla que les recomiendo. Esa empieza a las 3:40. ¿Una pregunta? ¿Ok? Dime. Buenas. Tú nos habías dicho que el código todo era open source. ¿Maneja algún tipo de repositorio o algo que sea libre? Sí, en GitHub está todo. Lo encuentro con el mismo nombre de... LAB PLC, LAB como laboratorio LAB PLC, como para la ciudad. Gracias. Bueno, entonces ahora démosle todos un gran aplauso a Daniel. Qué nota de trabajo. Gracias.